Muy, pero muy bien. Muy buen día tengan todos ustedes. Damos inicio a una sesión más dentro de lo que es Fundamentos de Programación. Yo me presento, soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar con esos temas de interés, ¿no? Características de un algoritmo. ¿Qué es lo que debe tener un algoritmo en sí? Finitud. Debe tener un número determinado de pasos o los pasos precisos para la realización o la elaboración, perdón, de X tarea. Precisión. Cada paso debe estar definido de manera clara, sin ambigüedades, sin fallos, sin problemas, que la información no esté confusa, que sea clara. Que si X persona tiene que dar X 5 pasos, tiene que dar 5 pasos, no 6, no 4, 5. Entrada y salida debe tener al menos una entrada de datos y producir una salida que resuelva el problema. Efectividad, las instrucciones deben de poder ejecutarse en un tiempo finito. Orden, los pasos deben de ejecutarse en una secuencia específica, porque pues si realmente no es específico o no se siguen esa secuencia, pues va a fallar, no se estaría brincando pasos y sería algo muy revuelto. Ejemplos de representación. Palabras, describir los pasos usando un lenguaje natural, con pseudocódigo, un lenguaje de descripción de alto nivel que utiliza una mezcla de lenguaje natural y elementos de programación, como lo estuvimos hablando o lo que traté de mencionar sesiones anteriores, ¿no? Que era una especie de programación que realmente no era programación. Con diagrama de flujo, representa visualmente los pasos del algoritmo mediante símbolos y gráficos, símbolos gráficos y flechas. Vamos a ver el siguiente video de qué es un diagrama de flujo, para qué nos ayuda un diagrama de flujo, cómo podemos hacer un diagrama de flujo. ¿Dónde vemos diagramas de flujos? En todos lados, ¿ok? Pero por lo regular lo vemos en documentos dentro de las empresas donde señala cuáles son los pasos que sigue un proceso, que sigue el proceso desde el inicio del material o desde el nacimiento de esa pieza, o de ese producto hasta su finalización, hasta que se completa todo el producto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los programadores planifican sus programas antes de escribir ni una sola línea de código? ¿O cómo se representan los procesos de una manera mucho más visual y sencilla y sobre todo para todos los públicos? Todo esto se hace con una herramienta muy poderosa que se llama diagrama de flujo. Pero, ¿qué son realmente? ¿Cómo se utilizan en programación? Y lo más importante, ¿por qué es tan útil para entender cualquier proceso complejo? Quédate conmigo porque hoy te voy a explicar qué es un diagrama de flujo de una manera fácil para que hasta tu abuela lo pueda entender. Hola a todos, soy bienvenidos a EF y llevo 17 años formando a los futuros profesionales del sector del desarrollo. Soy director académico en Conquer Blocks y mi cometido principal es crear las mejores formaciones tecnológicas posibles, adaptadas al día a día de las empresas de la industria. Nuestra misión con estos vídeos es entender conceptos clave de manera sencilla y entretenida. Así que si te interesa la tecnología y quieres aprender sin complicaciones y de forma totalmente gratis, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a descubrir juntos qué es un diagrama de flujo, cómo funcionan y por qué es una herramienta esencial en el mundo de la programación. Empecemos por el principio de todo intentando definir qué es un diagrama de flujo. Y es que no es más que una representación visual de un proceso mediante símbolos y flechas, y que además indican el flujo y el orden de ejecución. En pocas palabras, es como un mapa que muestra el camino a seguir para resolver un problema o completar una tarea compleja. Por ejemplo, imagínate que queremos hacer un café. El diagrama de flujo sería así. Primero tendríamos el inicio, luego encenderíamos la cafetera, luego tendríamos que echar café en ella si es que no hay, luego poner la taza en su sitio, luego seleccionar el tipo de café que queremos, luego esperar a que se haga el café y se caiga en la taza y luego pues disfrutarlo. Este sería un pequeño diagrama de flujo del procedimiento de hacer un café, en este caso en una máquina superautomática de estas que muelen incluso el grano, que por cierto a mí me encanta. Cada paso se va a representar con una figura específica que indica su función y las flechas nos van a mostrar el orden en el que se deben de ejecutar, así de simple. De hecho, si has visto nuestro vídeo anterior de qué es un algoritmo,
Esto casa perfectamente con el vídeo que hemos visto. ¿Por qué? Porque en un diagrama de flujo nos va a ayudar muchísimo a plasmar de forma mucho más gráfica lo que hace ese algoritmo por dentro. Así que si no te lo has visto, te lo dejo en la caja de descripción para que puedas ir después. Vamos a por el bloque 2. ¿Para qué sirve un diagrama de flujo en programación? Y es que ahora que ya sabemos más o menos qué es, vamos a ver en qué nos puede ayudar los diagramas de flujo en nuestro día a día. No solo como programadores, sino para casi cualquier cosa que tengamos que hacer con algo de complejidad. Lo primero es que van a ser una herramienta increíble para organizar nuestras ideas antes de programar o antes de ponernos a hacer cualquier cosa, ya que nos van a permitir ver el flujo lógico de un programa antes de escribir ni una sola línea de código. Y es que de hecho siempre se lo digo a mis chavales y no tan chavales, cuando les pongo un problema y les digo, olvidaros por completo de escribir una línea de código como locos. Coger lápiz, papel y a pintar e imaginar los pasos que debe seguir vuestro programa para resolver el problema que os he puesto. Después llevarlo del dibujo al código va a ser mucho más sencillo. Además nos va a ayudar también, por supuesto, a detectar errores o pasos que vayamos a ver de forma innecesaria. Y es que como es visual, es mucho más fácil encontrar problemas antes de implementarlos en código. Además nos puede dar pistas de caminos que nunca ocurren o de bucles infinitos que no tienen escapatoria. Y así un montón de situaciones que si nos ponemos a implementarlo de primeras, es muy probable que no nos demos cuenta y estemos introduciendo errores en nuestro código que al final pues, nos van a llevar a problemas. Otra ventaja que tiene es que nos van a facilitar la comunicación. Y es que si trabajas con equipo, como normalmente pasa en todos los equipos de desarrollo, un pequeño diagrama de flujo es una herramienta excelente para poder explicar cómo funciona un programa sin necesidad de enseñar de una línea de código. De hecho, es la herramienta ideal para discutir una solución a un problema antes de escribir absolutamente nada. Vamos a por el bloque 3, donde vamos a explicar los símbolos básicos que tiene un diagrama de flujo. Y es que una vez visto lo que son y en qué nos pueden ayudar, vamos a ver los componentes o símbolos que son los que más se utilizan a la hora de crear un diagrama de flujo de cualquier algoritmo que vayamos a realizar. Primero tenemos los óvalos o círculos, o como queramos llamarlo. Lo que van a representar sobre todo es el inicio y el fin de un proceso. Sobre todo nos lo vamos a encontrar al empezar nuestro diagrama y sobre todo al final para indicar que después de ese momento nuestro programa ha finalizado. Es posible que nuestro programa tenga varios finales, aunque es una buena práctica tener un único final al que lleguen todos los caminos que hayamos dibujado. Así que eso apúntatelo como tip. El segundo elemento va a ser el rombo, que se va a utilizar para tomar decisiones, por ejemplo, si tienes leche, sí o no. Es lo que en programación vamos a llamar un if, un condicional de toda la vida. Es decir, dentro del rombo vamos a evaluar una condición, como por ejemplo si es mayor de edad o si es hombre o es mujer o si su longitud es mayor de 100, y siempre que evaluamos una condición tienes dos caminos. Si la condición se cumple, tira por un sitio, y si no se cumple, tira por otro sitio. De ahí el rombo. Normalmente van a salir dos líneas, una para el sí y otra para el no. Otro elemento va a ser el rectángulo, que siempre va a representar una acción o un proceso. Por ejemplo, hacer una suma, una multiplicación o cualquier operación. Y es que cada vez que nuestro programa haga algún cálculo o cualquier operación intermedia, va a haber un rectángulo que indique lo que está haciendo en ese momento concreto del programa. Es posible que en otros diagramas de flujo encontremos otros símbolos para representar procesos más concretos. Por ejemplo, cuando le pedimos alguna información al usuario o cuando escribimos algo por pantalla. Pero al final son derivados de lo que viene siendo un rectángulo. Normalmente son procesos un poco más específicos. Por último vamos a tener la flecha, que lo que va a indicar es la dirección del flujo. De hecho es casi lo más importante, ya que es lo que va a conectar cada uno de los nodos de los elementos de nuestro diagrama de flujo que previamente hemos explicado. Normalmente las flechas nos van a indicar también el flujo de la información y cómo va viajando cada uno de los elementos de nuestro diagrama, normalmente de arriba a abajo. Por ejemplo, en el caso concreto del rombo que hemos comentado anteriormente, que evalúa una condición y que depende de la condición va a tomar un camino u otro, como hemos dicho van a salir dos flechas para indicar el camino si la condición se cumple o si la condición no se cumple. Si juntamos todos estos elementos podemos representar prácticamente cualquier algoritmo o cualquier proceso de forma clara y ordenada. Vamos a por el bloque 4 con un ejemplo práctico de lo que viene siendo un diagrama de flujo. Y es que una vez que hemos descrito los elementos que componen un diagrama de flujo, vamos a mostrar un pequeño ejemplo para que lo entendáis a la perfección. Sobre todo si ya viste nuestro anterior vídeo de qué es un algoritmo, te va a sonar muchísimo este código. Imagínate que queremos hacer un programa que determine si un número es par o impar. En código Python sería algo como lo que te muestro en esta imagen. Primero leemos un número, lo introduce el usuario, luego calculamos el resto utilizando el operador módulo, que recuerda que lo que devuelve es el resto de la división entera entre número y 2,
Y si el resto es cero, significa que es par. Y si no, pues significa que es impar. Y finalmente tenemos otra impresión que es fin del programa. Si representamos este proceso en un diagrama de flujo, se vería más o menos de esta manera. Tendremos un módulo que será el inicio, luego pediremos al usuario un número, calcularemos el resto de la división entera entre el número y 2 y comprobaremos si el resto es igual a 0 o no. De esta manera, si es igual a 0 es par, pues imprimimos en pantalla que el número es par. Y si no, imprimimos en pantalla que el número es impar. Y finalmente, independientemente de por qué camino de la condición haya pasado, vamos a imprimir fin del programa, que sería nuestro nodo final. Y es que ¿Recuerdan hace unas sesiones cuando estuvimos hablando o estuvimos viendo el tema o el video de Pokémon, de los algoritmos? Si lo recuerdan y lo entendiste, esto también lo vas a entender. ¿Ven que toda la información se enlaza? Son cosas sencillas que si lo ponemos en práctica o ponemos ejemplos de la vida cotidiana o de cosas que vivimos tal vez día a día, no quiere decir que nosotros vivimos en Pokémon, ¿verdad? Pero apuesto que lo has jugado. Acabo de romper la cuarta pared. Este, si ponemos atención, es lo mismo que lo de hace unas cuantas sesiones. Casi casi el mismo diagrama de flujo, casi casi la misma explicación, pero ahora con explicaciones matemáticas o un tema matemático. no, imprimimos en pantalla que el número es impar. Y finalmente, independientemente de por qué camino de la condición haya pasado, vamos a imprimir fin del programa, que sería nuestro nodo final. Y es que este diagrama de flujo nos ayuda a visualizar la lógica antes de escribir ni una línea de código, lo que nos va a reducir los errores y sobre todo va a mejorar nuestra comprensión del proceso. Además, casi cualquier persona sin ser programador va a ser capaz de entenderlo. Y si no es así, prueba y enséñeselo a cualquiera. Vamos a por el bloque 5 y vamos a hablar de los beneficios de usar diagramas de flujo. Y es que ya casi estamos terminando, pero antes quiero que te quedes con lo más importante. ¿Por qué es fundamental aprender a hacer diagramas de flujo? Lo primero es que van a simplificar problemas complejos y va a hacer que lo entendamos mucho mejor, porque nos va a permitir desglosar un problema grande en pasos pequeños o en problemas más pequeños y que cada uno tenga su propio diagrama de flujo que luego podremos juntar. Además, nos va a ayudar a mejorar la comprensión del código, porque son una herramienta genial para aprender y enseñar programación, sobre todo a gente súper novata. Y además también nos va a ayudar a comunicarnos con otros programadores, aunque no utilicen el mismo lenguaje de programación que nosotros, porque los diagramas al final es como un lenguaje universal y sobre todo gráfico. Otra cosa muy importante es que va a facilitar la depuración de los errores y porque vamos a detectar problemas simplemente con verlo de forma gráfica. Y es que siempre hemos dicho que una imagen vale más que 1000 líneas de código, ¿verdad? Además se utilizan en muchísimas áreas, no solo en programación, sino que también en negocios, en logística y en cualquier proceso que necesite estructurarse y explicarse a los demás. Así que si aprendes a utilizarlos, será una herramienta que te va a valer para todo. Y es que los diagramas de flujo son una de esas herramientas que una vez que las dominas te preguntas cómo he podido vivir sin ellas. En resumen, un diagrama de flujo no es más que una forma visual de representar un proceso o un algoritmo mediante símbolos y flechas. De hecho, es una herramienta clave en la programación porque nos va a ayudar a organizar las ideas de forma inequívoca, nos va a ayudar a detectar errores y sobre todo nos va a ayudar a mejorar la lógica de nuestros programas. Como bien sabéis, en Conquerblock somos apasionados. Un tema muy interesante, ¿no? Que ya vimos hace unas cuantas sesiones y que realmente nunca creímos que ya lo habíamos visto. Algo sencillo, algo simple, con temas que son entendibles para todos nosotros, ¿no? Recuerden, nunca se queden nada más con lo aprendido de esta sesión o de este video. Siempre vayan más allá, siempre busquen algo nuevo que aprender. ¿Y qué más, no? Pues que desearles un excelente día, cuídense bastante y nos vemos en la próxima sesión.